Ron Wyatt toma muestras de la sangre y es analizada. Los resultados del análisis son sorprendentes. Analizan muestras de la sangre. El hecho de que la sangre de Jesús cayera sobre el arca, ese era el plan de Dios. Ron Wyatt tomó una muestra de sangre y decidió llevarla a analizar. Ron Wyatt preguntó a sus amigos de la Autoridad Arqueológica de Israel si conocían un buen laboratorio donde analizar las muestras de sangre. Cuando Ron llevó las muestras de sangre al laboratorio, les pidió que hicieran un cultivo de las células. Ellos le dijeron, ¿cómo un cultivo de células muertas? Ron Wyatt insistió, y cuando volvió a las pocas horas, las células de la sangre de Jesús se habían reproducido en el cultivo, estaban vivas. Sangre seca, milenaria. La sangre de Cristo solo tenía 24 cromosomas. Entonces, un técnico llamó al otro de allí y luego llamaron al jefe de allí. Y estuvieron hablando un rato en hebreo entre ellos. Y me miraron y luego dijeron, señor Wyatt, esta sangre solo tiene 24 cromosomas. Todos los demás tenemos 46 cromosomas, 23 de la madre, todos estos son cromosomas X, y 23 que proceden del padre. La sangre de Cristo solo tiene 24 cromosomas. Hay 23 de su madre, humana, terrenal, y solo una Y de cromosomas de su Padre Celestial. No hay otra sangre humana como esta que haya existido jamás sobre la tierra. Y ahí hay una fotografía de una porción del vídeo en el cual él explica esto. La sangre estaba viva. Entonces, luego dijeron, esta sangre está viva. Y luego añadieron, ¿de quién es esta sangre? En ese momento, a Ron Wyatt se le llenan los ojos de lágrimas al relatar esto cuando les dice, es la sangre de vuestro Mesías. Y luego añade, os aseguro que las vidas de estos hombres han cambiado. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo esto. Un hallazgo incómodo para el gobierno de Israel. Ron Wyatt acuerda con las autoridades israelíes mantener el descubrimiento de forma confidencial, entre otras cosas, porque el descubrimiento afecta a zonas ocupadas y en conflicto. Ron Wyatt informó sobre el descubrimiento del Arca de la Alianza a las autoridades israelíes en 1982. Él no se lo calló, ¿eh? Ron Wyatt ha reproducido una gran cantidad de material en libros, vídeos y en su sitio web sobre el descubrimiento del Arca de la Alianza. Esto lo podemos encontrar en Internet, aparte de las conferencias que se han desarrollado al respecto. Estas diversas publicaciones, todos los registros que Ron informó de su descubrimiento del Arca de la Alianza a las autoridades israelíes, según el libro de Jonathan Gray, Descubrimientos, Respuestas a Preguntas, Ron Wyatt se le dio evidentemente las órdenes de las autoridades, no decirle a nadie acerca de este descubrimiento. Según el libro de Jonathan Gray, las autoridades ordenaron la entrada del túnel de la excavación sellada con una puerta de acero. Es evidente que la ubicación exacta del túnel también se ha mantenido en secreto por las autoridades. Dado que no existen publicaciones oficiales sobre esto, solo podemos adivinar las posibles razones para esto. Jerusalén es un centro mundial de las tres principales religiones del mundo, el cristianismo, el judaísmo y el islam. El Oriente Medio ha sido una zona de conflicto internacional importante desde el nacimiento de Israel en 1948, ya que es muy evidente en la televisión y en los periódicos. Cada día lo estamos viendo, ¿verdad? Según la Biblia, estas tensiones se incrementarán y conducirán en la batalla del Armagedón. Es posible que las autoridades israelíes en 1982 consideraron que la producción del Arca de la Alianza no haría sino aumentar las tensiones internacionales en Jerusalén, pero como no ha habido publicaciones oficiales, esto es pura conjetura. La cuestión es que, de momento, no se ha enseñado, no cambia. Ahora, hallazgos. Ron Wyatt recuperó una granada fuera de la gruta de Jeremías, que está ahora en exhibición en el Museo de Israel. Hay detalles en el Museo de la Granada, lo que confirma que data del periodo del primer templo, el templo del rey Salomón, de fecha 8 siglos antes de Cristo. Una lámpara de aceite del mismo periodo. Algunos sucesos dramáticos ocurridos en relación al arca.
La prueba de que los ángeles van a proteger el arca contra cualquier que pretende alterar su situación. Hasta ahora 16 personas han muerto intentando acceder al arca. Las autoridades israelíes intentaron mover el arca. Debido a que el arca de la alianza estaba en territorio ocupado, los israelíes querían llevar el arca de la alianza fuera, en su propio territorio. Un día, Ron Wyatt pasó por la oficina de antigüedades y les preguntó si había algo que les podía ayudar, ya que tenía algo de experiencia con la electrónica y manejo de radares, y era útil para saber si hay algo en una cueva, antes de excavar. Ese día le dijeron: sí, tenemos un problema que usted puede ser capaz de ayudarnos. Así que esa noche me reuní con ellos abajo en la cueva de Sedequías. Ellos habían enviado a 6 hombres, vestidos con ropa de levitas, para mover el arca a un lugar más seguro, y no salieron. Le dijeron: ¿usted puede ir a ver qué pasó con ellos? Sabemos que los israelíes no son cobardes en absoluto, y seguro que los hombres que estaban en el túnel tenían walkie-talkies o radios. Todo lo que puedo suponer es que deben haber hecho unos ruidos horribles cuando murieron, y que fueron escuchados por los de afuera. De lo contrario, habrían ido a ver lo que les sucedió. Sin embargo, nadie quería entrar. Y le piden a él que entre. Bien, cuando fui, estaban los 6 muertos. Desde el inicio del túnel en la cueva de Sedequías a la cámara que del Arca de la Alianza se encuentra, hay unos 120 metros. Ellos habían avanzado unos 25 a lo largo del túnel. ¿Cuándo murieron? Solo 25 y murieron. Todos ellos murieron de un infarto bilateral. Será cerebral, tal vez, ¿no? Como lo demuestra el hecho de que en los 6 los ojos de ambos estaban cruzados. Ron Wyatt era de profesión enfermero, por lo que podía reconocer los síntomas de un infarto cerebral. Así que tomé una canasta y puse un cuerpo cada vez, y con unas cuerdas los fueron sacando hasta el final del túnel. Cuando llegamos a la entrada del túnel, de nuevo otra vez, hasta que sacamos a los 6 de ellos allí afuera. En los periódicos apareció que 6 israelíes habían muerto en el esfuerzo por recuperar un artefacto nacional. Es decir, enmascararon un poco el hecho. Otra muerte trágica. Otro incidente tuvo que ver con un hombre que se enteró acerca de la existencia del arca antes de que Ron le dijo que no dijera nada. Él se entusiasmó y quiso Ron para obtener la información, y quiso ver a Ron para obtener la información a la prensa. Ron se negó, por lo que el hombre le dijo que iba a correr la voz y llamó a algunos periodistas a una rueda de prensa. Ron estaba bastante preocupado por esto, pero no podía hacer nada al respecto. Como tenía programado para volar a la casa la mañana siguiente, al mismo tiempo el hombre fue a informar a la prensa. La conferencia nunca se celebró. El hombre fue encontrado muerto en un callejón con su garganta cortada de oreja a oreja. ¿Sí? ¿De un tiro? Cuando Dios dijo no. Otro incidente en el que Dios tenía una mano, pero los resultados no fueron trágicos, porque Dios no lo quiso. Fue entonces cuando un programa de televisión religioso intentó el alcance de la noticia del descubrimiento del arca y trató de obligar a Ron para llevarlo allí, sobornando a él con dinero. Se ofrecieron a pagarle e ir con él, con la esperanza. Cuando llegó, Ron se cerró. El jefe del programa y su hermano estaban allí. Ellos lo estaban presionando para llevarlos al arca, pero Ron se negó. Ni por dinero, Es decir, buscaba fama, buscaba dinero. Finalmente, alguien sugirió que orasen por una señal en cuanto a qué hacer. Llevaron a cabo esa sugerencia, rogaron que si Ron no tenía que llevarlos, el arca que lloviera al día siguiente. La lluvia en esa parte del mundo, en ese momento del año, era muy poco probable, pero esa noche llovió fuerte. Al día siguiente, uno de los hermanos todavía insistió en que los llevara al arca. Sugirió que su hermano fuera. Este hermano le dijo que no había manera de que se le ocurriera hacer eso, porque Dios le había dado un no rotundo y no quería ser parte de otro plan de los hermanos. El resultado fue que no llegaron a la cinta de vídeo del arca, como estaba previsto. Un resultado de todo esto fue que el hermano de uno insistía en el rumor de que desde el comienzo Ron había roto un acuerdo, y tomando el dinero
y tomado el dinero. Esto es una mentira absoluta y no pasó de ninguna manera. El enemigo se ha esforzado en desacreditar los descubrimientos y el nombre de Ron. Es decir, él no entró en ese trato, ni tomó el dinero. Y se hace ver que sí que lo hizo, cuando no fue así. Por eso luego hay habladurías. Conclusiones. El arca aparecerá en el tiempo previsto por Dios. La entrada ha sido sellada. Según el libro de Jonathan Gray, las autoridades ordenaron la entrada del túnel de la excavación sellada con una puerta de acero. Es evidente que la ubicación exacta del túnel también se ha mantenido en secreto por las autoridades, dado que no existen publicaciones oficiales sobre esto. Solo podemos adivinar las posibles razones para esto, los conflictos que hay en el lugar. Conclusiones. Ron Wyatt ha dejado intacta la gruta de Jeremías, tal y como la encontró. Ron Wyatt decía con frecuencia que Dios le ordenó abandonar el arca de la alianza en la gruta de Jeremías. Ron también se cree que se producirán para todo el mundo que podrá verlo durante el periodo de la tribulación. Es evidente que Dios está protegiendo el arca de la alianza. Los 4 ángeles que fueron colocados en servicio en el momento los 10 mandamientos fueron puestos en el arca, todavía están allí custodiándola. A Ron Wyatt se le revelaron algunos detalles de cuando las tablas de la ley serán expuestas. Esto ocurrirá inmediatamente después de que la ley, la marca de la bestia, sea aprobada. Habrá 3 leyes diferentes. Una simplemente te dirá que debes cumplir con esa ley que desafía la ley de Dios. Y la gente va a tener que enfrentarse a ello. Luego habrá una ley, si no se someten a eso, no podrán comprar o vender. Por supuesto, todo esto está escrito en Apocalipsis. Pero ya incluso la primera ley conllevará la muerte, de manera que todos tendrán la opción de si van a servir a Dios o si van a servir al hombre. Y luego, poco después, la prueba terminará y Cristo vendrá. ¿Dónde está el original de la ley de Dios? Éxodo 25:40, donde le dice Dios a Moisés refiriéndose a la construcción del santuario: mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Ese modelo no es otro sino el santuario celestial, mencionado en Apocalipsis 11:19, que dice: y fue abierto el templo de Dios que está en el cielo, y se hizo visible el arca de su pacto en su templo. Por tanto, el arca que contenía las tablas de la santa ley de Dios es una copia fidedigna de su original y que, según leímos en la diapositiva 2, fue ocultada en una cueva. Será revelado nuevamente en el momento oportuno, como lo dice Ron Wyatt, y esto para juzgar a los habitantes de la tierra. Según Santiago 2:12, que dice que así hablad y así actuad como quienes estáis a punto de ser juzgados por la ley de la libertad. Recuerda que en la Biblia que tú tienes existe una copia de esa ley y tú debes regirte por esa ley y no por la que te enseñan en tu iglesia.